dictar clases en la parte de las teorías en pre de la historia de la medicina, ¿no? Porque a veces es importante saber de dónde aparecen estos nombres, de dónde surgen estas enfermedades, y eso lo veíamos en historia de la medicina. Entonces vamos a hacer un poco de introducción sobre rickettsia. 1909, el médico norteamericano Howard Taylor Ricketts anunció el descubrimiento de dos diminutos cuerpos de aspecto lanceolado, que ahora llamamos cocobacilo, ¿no? Que causaba una enfermedad transmitida por la picadura de garrapata del Pacífico, porque era una enfermedad muy frecuente en una zona noreste de Estados Unidos. Casi a la misma época, el austriaco Stanislaw von Prowaset confirmó los hallazgos de Ricketts respecto al vector y al agente causante. Lamentablemente ellos, tanto Ricketts como Prowaset, murieron en estudio de estas enfermedades, y un año después el brasilero Enrique da Rocha Lima identificó al agente causante del tifus transmitido por el piojo y le denominó a la bacteria Rickettsia prowazekii, en homenaje a estos dos descubridores, ¿no? Entonces de ahí sale, por ejemplo, el nombre de Rickettsia. A manera de introducción, diremos que las Rickettsia son microorganismos reconocidos como bacterias. Antiguamente se pensó que eran virus y se estudiaban dentro del capítulo de virus, porque para poder propagarse necesitan de células vivas. Son gérmenes intracelulares obligados y son capaces de reproducirse no solamente en el núcleo, sino también en el citoplasma de la célula donde ellos se hospedan. Y mueren rápidamente cuando se separan de estos tejidos. Hay una gran relación, entonces, entre el tejido o la célula donde ellos van a estar parasitando. Tiene reservorios animales y artrópodos, ¿no? Entonces están la garrapata, el piojo, la pulga, y el humano es un huésped accidental. Estas bacterias, cuando producen enfermedades, se les llama rickettsiosis. Este es un mapa donde hay una distribución de las rickettsias, ¿no? Los diferentes tipos de rickettsias que hay. Y si uno mira ahí en el mapa y localiza Perú, podemos ver que existen dos rickettssias que están relacionados con nosotros, que es el Prowazekii, ¿no? Y el Felis. Siempre es bueno saber de dónde vienen, y para eso la taxonomía nos dice de dónde vienen estas bacterias. Antiguamente, Rickettsia solamente tenía dos grupos, y eso está descrito en todas las literaturas que ustedes pueden leer. Decía grupo de fiebres manchadas y el grupo tifus, y cada uno tiene Vamos a buscar mi clase. una especie que los representa. Por ejemplo, el grupo de fiebres manchadas, la Rickettsia rickettsiae es la especie más representativa de este grupo, mientras que el tifus, la Rickettsia prowazekii, es el que representa y está relacionado con el tifus epidémico, que está relacionado con la presencia de epidemias del piojo, por ejemplo. Y el Rickettsia typhi, el tifus endémico, el murámico, ¿no? Pero luego, dentro de los estudios que aparecen a nivel de genoma, aparece un tercer grupo llamado tifus de los matorrales, y donde Rickettsia zitsugamuchi
y la orienta, que antes era una familia, son las especies representativas de este nuevo grupo. Y eso se basó, como les decía, en el estudio del genoma, donde a la unidad 16S del RNA de la rickettsia se le pudo diferenciar. ¿Qué características tienen estas rickettsias? Ya habíamos mencionado que son bacterias y son aeróbicas, son gram negativas y tienen pleomorfismo, o sea, podemos encontrarlos como cocos, podemos encontrarlos como bacilos o en su defecto como cocobacilos. No forman esporas, son bacterias pequeñas, ¿no? Su dimensión va entre 0,7 a 1 micrómetro de largo o por 0,3 a 0,5 de ancho. Es una bacteria intracelular, o sea, es un parásito obligatorio, porque habíamos dicho que necesita de la célula hospedera para poder desarrollarse. Y de esta célula hospedera, pues, aprovecha todos sus elementos de esta célula hospedera, o sea, hay un transporte activo del ATP, utiliza sus aminoácidos y sus azúcares que lo fosforila para poder tener su energía. Pero una característica importante de esta bacteria es que le encanta las células endoteliales. Y lógicamente eso explica las manifestaciones clínicas que suele presentar esta bacteria con respecto a su patología. Tiene una pared celular que es gram negativa, contiene lipopolisacáridos, también peptidoglucano y al menos 2 proteínas grandes de membrana externa. Las proteínas de membrana externa se van a extender en la superficie de la célula y se van a encontrar de una cantidad importante. Tienden ambos tipos de ácidos nucleicos en una relación de 3:1, que es lo que caracteriza a toda bacteria. Tienen ribosoma, por lo tanto van a sintetizar proteínas. Su división o su multiplicación es por división binaria, características también de bacterias. No es fácil cultivar en medios artificiales, ¿no? Se cultiva en células vivas, por eso se pensaba que eran virus, ¿no? Y en estudios bioquímicos se ha notado que consumen oxígeno y producen anhidro carbónico y no metabolizan la glucosa. A pesar que se consideran bacterias gram negativas, no tiñen bien con la coloración gram, pero sí con el Giemsa, que le da un color rojizo púrpura o púrpura rojizo, y en el Maquiavelo es un rojo brillante. Van a entrar a la célula que van a parasitar mediante endocitosis. Alguien ha manipulado la presentación. Ya no veo la presentación, doctor. Sí, pues estaba bien, si alguien, no sé. Voy nuevamente a cargarlo. Por favor.
Ya se ve el inicio de la presentación, doctor. Rickettsia. Nos habíamos quedado acá. Habíamos mencionado que la riquexia va a entrar a la célula que va a parasitar mediante endocitosis, y luego en su interior se va a formar un fagosoma que luego, mediante una enzima, la fosfolipasa A, lo va a destruir y va a liberar a las riquepsias para alojarse tanto en el citoplasma o en el núcleo de la célula que va a parasitar. Son destruidas por el calor. A 56 grados y a 30 minutos están destruidas, pero también al secado o a disolventes químicos como el fenol o la formalina van a inactivar esta bacteria. Para que la riquexia viva, necesita siempre una asociación entre un vertebrado y un artrópodo. Puede ser hombre piojo, rata pulga o perro garrapata. Y eso explica las diferentes enfermedades que puede producir, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la asociación entre el piojo con la presencia del tifus epidémico o tifus ensantemático, como se llama, que era después de la Segunda Guerra Mundial fue evidente esta epidemia. Tenemos a Rickettsia typhi, por ejemplo, que es la pulga, y el reservorio es la rata, y está relacionado al tifus endémico o llamado también tifus murino. Y la presencia de la garrapata con su especie Rickettsia rickettsii y la relación con la fiebre de manchazo, fiebres manchadas, así es el nombre que se reconoce a la patología producida por Rickettsia rickettsii. Estas bacterias, la Rickettsia, tienen factores de virulencia, y estos son reconocidas como la hemolicina, la endotoxina y la fosfolipasa. Y aquí está cómo la forma de la Rickettsia ingresa a la célula que va a parasitar, ¿no? Ya hemos dicho que tiene un gran trofismo por las células endoteliales. Para esto necesita adherirse a la célula, y eso lo va a usar mediante las adhesinas. Una vez que se adhiere la Rickettsia a la célula endotelial, va a ingresar por endocitosis. En la célula se va a producir el fagosoma, y la fosfolipasa A es la que va a destruir a este fagosoma y va a poner en libertad las riquepsias. Estas riquepsias se van a ubicar en el citosol, y lógicamente luego va a transmitirse a otras células endoteliales cuando salgan de la célula parasitada, ya sea por una lisis, como lo hace la Rickettsia prowazekii, mediante emisión de pseudópodos como la Rickettsia rickettsii, o por gemación como la Rickettsia tsutsigumuchi o la orientas tsutsigumuchi, como se llama actualmente.
Esto al final va a producir una patología en la persona. Va a producir necrosis de vaso sanguíneo, va a producir microinfartos y extravasación de la sangre, sobre todo a nivel de pulmón y cerebro, y las lesiones petequiales con infectado inflamatorio en la piel, ¿no? Por eso en Rickettsia prowazekii, por ejemplo, las personas que tienen se presentan con exantemas, como lesiones en piel, que es una manera de presentación de esta enfermedad. Lógicamente, todas estas riquepsias existen y para nosotros es importante la Rickettsia prowazekii, que está relacionada con la enfermedad del tifus epidémico o exantemático y cuyo vector es el piojo. Y esto es importante porque nosotros sí tenemos zonas conocidas en la sierra, por ejemplo, Cusco, donde suele haber ciertas informaciones epidemiológicas sobre presencia de Rickettsia prowazekii. Diagnosticar Rickettsia es complicado. Aislarlo solamente se puede hacer en laboratorios de alta complejidad como el Instituto Nacional de Salud. Y para eso se utiliza inoculación en animales, en este caso el caballo, o cultivo celular o el uso de huevos embrionados. En una de las prácticas de virología, por ejemplo, cuando hacíamos la parte presencial, hacíamos una demostración de cómo inocular huevos embrionados, ¿no? Mediante coloración nosotros ubicábamos elementos de huevo embrionado y lo inoculamos, por ejemplo, a la antoidea, lo inoculamos y luego pues simulábamos el momento de abrir el huevo y veíamos cómo se teñía estas partes del huevo embrionado. De este aislamiento de la gente, el que más se utiliza es el cultivo celular. Y para eso utilizan una monocapa de fibroblasto del ratón llamada L929. Y luego se hace la tinción Yensa o no, o Maquiavelo, y ustedes pueden ver a las riquepsias dispersas en el citoplasma o masas de Rickettsia a nivel del núcleo. Como no es muy factible eso hacerlo, es mucho más fácil hacer el diagnóstico serológico. Y el diagnóstico serológico es la prueba estándar o el gol estándar para diagnosticar Rickettsia. Se utiliza la inmunofluorescencia directa y los antígenos de Rickettsia están fijados en láminas por tarjeta. Antiguamente se usaba la prueba de Will-Felix o prueba de Widal, que ya no es recomendado porque es muy inespecífica y sobre todo porque tiene reacción cruzada con el antígeno OX19 del Proteus vulgaris, porque lógicamente esta prueba se basa en variantes del antígeno O del Proteus vulgaris, que son en tres: el X19, el X2 y el XR. Al tener estos antígenos O, lógicamente hay poca sensibilidad y especificidad, porque una infección con Proteus vulgaris puede dar positivo y confundirnos con un diagnóstico de Rickettsia. Entonces, por lo tanto, no se utiliza ya.
Mientras que en el diagnóstico de la inmunofluorescencia indirecta, sí, que es el gol estándar, y para eso uno pues dosa de la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, o en estos casos los dos, de acuerdo a la fase que encontremos en la infección. Es lo que se está usando ahora, por ejemplo, en la interpretación de las pruebas rápidas para el COVID, donde M significa pues enfermedad activa, enfermedad reciente, ¿no? Y para eso existen cortes, puntos de cortes. Para el INS, que es el que nuestro laboratorio referencial, una serología IgM 1/64 da el diagnóstico de riquepsia en una sensibilidad del 100%. Entonces, es lo que se utiliza actualmente para diagnosticar. Si tiene menos de 1/64, existe la posibilidad de repetir a la semana, y si esto ha aumentado el valor basal, que es menos de 4 veces más, también hace diagnóstico de infección por riquepsia reciente. Pero también existen otras pruebas que lógicamente no ha demostrado una factibilidad o que sea muy práctico para nosotros, como por ejemplo la reacción en cadena de polimerasa, que utiliza el gen del genoma, el 17S del RNA, ¿no? Por ser muy costoso no se utiliza, pero demuestra también una sensibilidad del 100% para su diagnóstico de riquepsia. Eso ha sido la primera parte de riquepsia. Hablaremos ahora sobre Bartonella. Siempre es bueno saber la historia, siempre cuando nos digan vamos a hablar de Bartonella, lógicamente en nuestra mente va a llegar la asociación con la verruga. Y esta enfermedad no es una enfermedad reciente. Miren ustedes, en el periodo pre-inca ya se habían descritos en algunas cerámicas antropomórficas de la cultura mochica, chimú, y 4 monolitos de la cultura huaylas, lesiones verrucosas. En el periodo de la conquista y colonia, en el año 1531, Pedro Pizarro describe en una epidemia de verrugas en Coaque, Ecuador, que afectó a los conquistadores españoles. ¿No recuerdan ustedes que Ecuador antes, pues en la época antes del pre-inca, era parte de nuestro territorio? Miguel Estete, que era un conquistador y cronista de los eventos militares los españoles, en 1540 describe la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y es más, trata de interpretar que esta enfermedad tiene 2 fases, como lo describió Carrión. Pero el primer reporte de la enfermedad de Carrión en nosotros lo realiza el cirujano Gago de Vadillo en 1632. Y describe una zona verrucosa en el departamento de Ancash. Pero lógicamente en ese momento se le echaba la culpa al consumo de agua contaminada y no a lo que sabemos con la presencia de un vector. En el siglo XIX, Tomás Salazar describe la verruga peruana como una verruga del Ando, una verruga andícola, y también describe 2 fases. Y miren ustedes que esta descripción de 2 fases lo hace 27 años antes del sacrificio de Carrión. En el año 1870, en plena construcción del tren de Loroya, Pancorbo describe una enfermedad misteriosa llamada fiebre de Oroya, porque la historia dice
de que para poner una base sobre las rieles trajeron tierra de Loroya. Y lógicamente la creencia de ese entonces era que esa tierra era una tierra contaminada, una tierra mala, y por eso, a pesar que el tren no estaba en Loroya, estaba en Matucana, a las personas que presentaron esta enfermedad lo llamaron fiebre de Loroya. La historia de la medicina nos dice que el 27 de agosto del año 1885, un médico joven llamado Evaristo Chávez inocula a Carrión la sangre verrucosa de un paciente llamado Carmen Paredes, de 14 años de edad, que estaba hospitalizado en la sala Las Mercedes del Hospital 2 de Mayo. 21 días después de la inoculación, el 17 de septiembre, Carrión comienza a presentar los primeros síntomas. Y hasta su fallecimiento son registrados los síntomas y signos clásicos de la fiebre de Loroya. Por lo tanto, se sabía, Carrión hizo esa asociación de que la fiebre de Loroya y la verruga peruana tenían la misma etiología. En el siglo XX, Alberto Barton, en 1901, descubre unos cuerpos extraños en los eritrocitos de los pacientes que tenían la fiebre de Loroya y que causaban la enfermedad de Carrión, y los llamaron bacilo de Barton. El año 1913, Townsend, un entomólogo americano, descubrió que habría un vector, un mosquito nocturno, que transmitía la enfermedad, y se llamó Phlebotomus verrucarum, que actualmente se conoce como Leucemia verrucarum. En el año 1919, Hideo Noguchi logra demostrar en el laboratorio la unidad etiológica entre la fiebre de Loroya y la verruga peruana, que fue lo que Carrión demostró. Miren ustedes, 39 años después de la muerte de Carrión, se pudo determinar esta asociación. Por eso la importancia del sacrificio de Carrión, y que todos los 5 de octubre, no solamente los médicos, sino todos los que estamos en el área de salud, recordamos este sacrificio. Muy bien. ¿Qué podemos decir de Bartonella? Que son bacterias gram negativas, son pequeñas, aeróbicas, y que son de difícil desarrollo en cultivos. Estudios genómicos a nivel del gen 16S del ARN ribosomal la incluyen en un subgrupo de las proteobacterias. Se encuentran estas bartonellas en diferentes animales, pero aparentemente en ellos no desarrolla la enfermedad. Algunas bartonellas infectan los eritrocitos, pero otros solamente se adhieren a ellas. En el año 1993, Bartonella bacilliforme era la única especie de este género. Actualmente ya se cuenta con 14 especies. De estas 14 especies, 7 son patógenas para el hombre. Taxonómicamente, pertenece al reino de las bacterias, al filo de las protobacterias, a la clase Alpha Protobacteria, al orden Rhizobiales y a la familia Bartonella. Y el género es Bartonella. Miren ustedes en los diferentes animales que se ha encontrado Bartonella, pero se sabe que en ellos no produce enfermedad. Se ha encontrado Bartonella en gatos, en perros. Bartonella gensae, por ejemplo, es una Bartonella asociada a la enfermedad del arañazo del gato, por ejemplo, ¿no? Ha encontrado en conejos, cuyes, murciélagos, por ejemplo, diferentes animales donde se ha encontrado Bartonella. Para nosotros, lógicamente,
la que más importancia, las bartonelas, es la basiliforme, porque se asocia a la verruga peruana. Y la otra es la Bartonella agenciae, que está asociado a una enfermedad llamada arañazo del gato. Entonces hablaremos un poco de Bartonella basiliforme, que es al final la especie que siempre nos va a llamar la atención en su descripción. Sabemos que son bacilos gram negativos, son móviles porque presentan flagelos. Y esto es importante mencionar porque, muy aparte del flagelo que tiene una onda de 800 nanómetros, ahí existe un polipéptido que tiene 42 kilodalton llamada flagelina. Y esta flagelina está dentro de del factor de virulencia que tiene la Bartonella. Son pequeñas, ¿no? 0,25 a 0,5 micrómetros por 1 a 3 micrómetros. Es intracelular, no solamente le gustan los eritrocitos, sino también las células endoteliales. También es pleomórfico, podemos encontrarlos en bacilos, cocobacilos o cocoide. Tiene una coloración importante con el yensa, que se ve un color rojo, o el romanowski. Y su medio de cultivo para que crezcan tiene que ser enriquecido con sangre y elementos complementados como el agar soya, tetracaza o proteasa. Ahí tiene una microfotografía y se puede ver el flagelo de la Bartonella. La temperatura para su crecimiento está entre 25 a 28 grados, tiene un desarrollo entre 6 a 60 días, le encantan los glóbulos rojos. Es una bacteria no reactiva a los test bioquímicos que usamos para identificación, por ejemplo el TCI, ¿no? Que puede ocurrir para hacer una diferenciación bioquímica, porque no utilizan los carbohidratos. Y lógicamente, como toda bacteria, es sensible a antibióticos. Su estructura antigénica se han demostrado en la Bartonella basiliforme 24 antígenos mediante la técnica de precipitación y de Western blot. Pero serían importantes, ¿no? Los antígenos 18, 26, 36, 48, 65 y 75. De estos antígenos que hemos mencionado, el antígeno 65 y 75 son considerados como los principales antígenos de la membrana de la Bartonella basiliforme. También se han identificado 14 proteínas de membrana externas, de las cuales 3 de 31.5, 42 y 45 kilodaltos representan las proteínas de membrana externa inmunodominantes. Existe una proteína de localización citoplasmática de 65 kilodaltos llamada BB65, que es el principal antígeno específico de Bartonella basiliforme. Y esta proteína se ha encontrado en las 13 cepas de Bartonella basiliformes aislados en el Perú. Así como Rickettsia tiene factores de virulencia, Bartonella también lo tiene. La deforbina, que es una proteína extracelular de 67 kilodaltons, produce lesiones o invaginaciones en la membrana del eritrocito. Si esto se asocia a la flagelina, que es un factor de virulencia por la movilidad que tiene la Bartonella basiliforme, hace que Bartonella penetre el glóbulo rojo. Y esto se ha demostrado porque cuando se le ha aislado a la flagelina mediante anticuerpos monoclonales, este factor de virulencia es inactivado. Pero existe también una proteína llamada IAL-A, IAL-B,
que requiere la presencia de estos dos para hacerse invasivo. Entonces, la virulencia de la Bartonella está dado por la presencia de la deformina, la presencia de la flagelina, porque le da la motilidad, y la presencia de estas proteínas llamadas IAA e IAB. Esta es una microfotografía de cómo una Bartonella baciliforme ingresa al glóbulo rojo, ¿no? La primera foto ven cómo se invagina. Eso se hace por la deformina, y el flagelo es importante para que pueda ingresar la Bartonella. Lógicamente, la Bartonella produce la enfermedad de Carrión, la baciliforme, y esto está asociado a la presencia de un vector que es un mosquito Phlebotomus de género Luxomia. En el Perú se reportan casos, hay 16 departamentos que reportan casos, pero la mitad son de Ancash. Existen 3 estadios de la enfermedad: una fase hemática o aguda, que caracteriza y es lo que al final produce una anemia severa, la enfermedad verrucosa o crónica, y la parte crónica sintomática, ¿no? Entonces, la enfermedad de Carrión tiene 3 fases: una fase aguda, que es donde la anemia es la que caracteriza esta enfermedad. Luego aparece la fase verrucosa, fascistoide, y posteriormente quedan en la fase crónica o verrucosa crónica. Esto es producido por la picadura del vector, la luxomia. Luego se produce la infección del eritrocito y las células endoteliales. Se va a producir un daño a nivel del sistema retículo endotelial. Hay una fagocitosis intensa y también de las células histocíticas, y lo que va a caracterizar es la presencia de una anemia hemolítica severa. El periodo de incubación como promedio tiene 21 días, pero puede ser tan largo hasta los 270 días. El vector es un vector pequeño, un mosquito, que la gente lo conoce como manta blanca o titira. Vuela en brincos y tiene un radio de acción de 200 metros. Y este vector tiene la característica de salir solamente de noche. Entre las 6 de la tarde y 8 de la noche salen a picar. Y es la mosquito hembra la que tiene esta acción. Ahí está. Es un vector pequeño, sus alas en forma de V, ¿no? Y se desplazan mediante saltos. Para diagnosticar Bartonella, o en todo caso la enfermedad de Carrión o por Bartonella baciliforme, necesitamos el frotis de sangre periférica. Eso nosotros lo veíamos en nuestro laboratorio, que tenemos láminas para ver este frotis. Es un examen práctico, poco costoso, no necesita un laboratorio de alta complejidad. Y en la fase aguda, que es la primera fase donde se caracteriza la presencia de la anemia, tiene una sensibilidad de 36% y una especificidad del 96%. Un valor predictivo positivo de 44%. Pero en la fase eruptiva, lógicamente, no va a servir. Bueno, en la zona verrucosa es mejor hacerle una biopsia. Y se utiliza la tinción Yensa, donde nosotros vamos a detectar el glóbulo rojo parasitado. Esta es una lámina periférica. En las flechas se señalan la presencia de Bartonella
ya sea en la forma de cocobacilo o en la forma bacilar, ¿no? Donde se ve pues que parasita el glóbulo rojo. Pero también lo podemos cultivar, ¿no? Y en el cultivo que utiliza necesariamente sangre, se va a ver con colonias pequeñas, transparentes, no cambian de color en otro medio y no producen hemólisis en el agar. Y importante ver es que el mayor porcentaje de aislamiento se da en las primeras 2 semanas de incubación. Entre la tercera y cuarta semana se tiene la diferencia, pero en las primeras 2 semanas el 80% se puede encontrar el crecimiento en el agar que contiene sangre de carnero más agar columbia. Y eso es lo que se suele ver. Parece un rocío, una granizada en el agar columbia que se ve. También se puede hacer en cultivos celulares, pero no lo realizamos, es muy costoso, se necesita tener células endoteliales, que no va a ser práctico hacerlo en el laboratorio. Los métodos serológicos también se han usado aglutinaciones con una baja positividad, pero un profesor ya fallecido, contemporáneo de otro gran microbiólogo como el doctor Náquera y el doctor Solano, que es una de las personas que más ha estudiado Bartonella en Perú, para él dice que la positividad se da en el 100%. El inmunoblob, que trata de detectar estos antígenos específicos que habíamos mencionado, el BBB, habla de una especificidad del 95%, inmunofluorescencia indirecta, útil para pacientes convalecientes, pero tiene un problema que puede haber relación cruzada con sífilis y Bartonella genesiae. El Western blot habíamos mencionado que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, pero también suele tener problemas con reacciones cruzadas con clamidia, citasi, clamidia burnetii y brucela. Y es una técnica cara, entonces mucho más práctico es usar en la fase aguda el estudio con coloración Jensen. También se puede usar reacción en cadena polimerasa, lógicamente necesita un laboratorio especial, y ahí se detecta mediante el estudio genómico los genes 16S del RNA y el 23S del RNA. La ventaja también es que no solamente podemos obtener muestras de la persona enferma, sino también se puede utilizar en los vectores. Y esto es un último cuadro casi al finalizar, es las formas de utilidad para poder diagnosticar Bartonella. Si es en la fase aguda, definitivamente el frotis tiene una buena especificidad. Pero si yo estoy en la forma verrucosa, que es la segunda parte de la enfermedad, estudio histopatológico y cultivo de la biopsia, lógicamente me va a ser más útil ahí que el estudio de un frotis. Pero si yo quiero tener, independiente de la fase que se encuentre la persona enferma, ya sea en fase aguda, en fase eruptiva o asintomático crónico, lógicamente los estudios de reacción en cadena polimerasa van a tener mayor utilidad para diagnosticar esta infección por Bartonella. Muy bien, eso sería todo.
Muchas gracias. He tratado de hacer estos dos temas en los 45 minutos que yo suelo hacer para no generar una clase tediosa, y he tratado de resumir lo máximo para estas dos bacterias que me han encargado la cátedra. Delegada, no sé si hay algún comentario. Doctor, una última cosita. En participantes puede descargar la lista de asistencia. Me habías comunicado que en la teoría anterior había un problema de la asistencia. A ver, vamos a ver participantes. Espérate un momentito. Hay unos 3 puntitos al costado del menú de participantes. Sí, ajá, así es, ya. Descargar Esto lo descargo y queda grabado en la plataforma. No, solo se le va a descargar como un Excel a usted y bueno, si desea lo puede subir o pasármelo o a Keil. Claro, te lo tengo que pasar porque creo que el doctor Leiva te está pidiendo, ¿no? Sí. Doctor, creo que hay una pregunta. Sí, mientras está descargando, puedo escuchar. Ya, con respecto al granizado. Es una pregunta que me hacen. Lógicamente, cuando uno trata de describir algo en colonias, ¿no? Ustedes recuerdan en su práctica, dice, hay bacterias que tienen colonias lisas, colonias rugosas, por la característica cómo crecen en el respectivo agar. En Bartonella se dice que es en rocío o en granizado. Entonces, lógicamente, lo que hemos tenido la suerte de observar un granizado en la Sierra del Perú no nos va a dejar olvidar. Son puntitos, ¿no?, que se forman y caen, pues, ¿no? Y ustedes ven que en el suelo es como si se rompieran hielitos chiquitos. A eso se llama engranizado. O sea, es del granizo, como si estaría cayendo. No es que son puntitos transparentes, lúcidos, pequeños, como si fueran... el término más que granizo sería gotas de rocío, algo así, como gotitas de agua chiquititas. Ese es el término. Delegada, no sé si hay alguna otra pregunta. Con respecto a la prevención, me había olvidado, tenía dos preguntas en una. Bueno, la prevención, como toda enfermedad que tiene relacionado a vectores, eso se aplica también para la malaria, primero es el control vectorial. Lógicamente, el control vectorial parte de una estrategia de salud pública. Bartonella es considerada una enfermedad de notificación, ¿no? Así como la difteria, ahora que está de moda, por ejemplo. Inmediatamente se notifica e inmediatamente se aplica una cadena epidemiológica de cerco. Uno es el control vectorial, pero lógicamente el control vectorial tiene que ver
con medidas de utilización de venenos, entre comillas, así como cuando uno quiere hacer un control del vector de la malaria o del dengue, por ejemplo, utiliza fumigaciones. Esa es una alternativa, la fumigación. La otra es, si uno sabe que el vector le gusta la noche, entre 6 de la tarde y 8 de la noche, lógicamente uno no se expone a esas horas. En una época la malaria era eso, o sea, era, entre comillas, era un toque de queda, ¿no? Se le prohibía a la población exponerse en zonas ribereñas a esas horas. Es lo mismo que se está haciendo ahora, pues, para el COVID, ¿no? La idea del toque de queda es generar un aislamiento, entonces, lógicamente, la posibilidad de contagio disminuye. Para Bartonella no existe vacuna, que sería otra medida de prevención. No existe vacuna. Entonces, por lo tanto, solamente nos queda el control vectorial y el uso de la no exposición a determinadas horas donde existe el vector. Por ejemplo, en malaria sí se está avanzando un poco más. En malaria, por ejemplo, existen así como cuando uno lava su ropa con un detergente, existen como insecticidas que uno puede lavar su ropa y serían como repelentes. El repelente, por ejemplo, con Luxomia no va como si va con el Aedes aegypti, por ejemplo. Tú vas con tu repelente, pero aunque no te sirve mucho tiempo, tienes la seguridad que en un momento dado el vector no se va a acercar. Y eso por eso ustedes ven en las recomendaciones, las personas que viajan a zona de selva, en este caso sierra, dicen lleve usted su repelente, ¿no? Y la otra es el uso de ropa que tenga manga larga, pues, ¿no? Entonces ahí donde se echa el repelente, especie de detergente, y que da una garantía, por lo menos en la selva se usa, no puedo decir en el Bartonella, porque el Bartonella no tiene nada que ver con el repelente, pero en malaria sí. En malaria, por ejemplo, estos detergentes que son como repelentes lo utilizan los militares, por ejemplo, ¿no? Eso se usó en el conflicto de Cenepa, donde los militares tuvieran que entrar con el Ecuador a zona de selva, entonces su ropa de ellos era manga larga con estos repelentes impregnados en la ropa para que puedan desplazarse en zona nocturna, ¿no? Porque en una estrategia de guerra, pues los soldados se desplazan más de noche que de día. Entonces, como medida de protección sería eso, ¿no? Control vectorial, que eso es una estrategia del Estado o en todo caso de la comunidad. Y el otro, del punto de vista de poblador, es no exponerse a esa hora que sale el vector, ¿no? No sé si con eso responde a la pregunta del amigo Pedro. Doctor, una pregunta, doctor. Más o menos la fase, ¿cuánto tiempo más o menos dura cada fase en la enfermedad de Carrión para pasar de una fase a otra? ¿O es rápido? Ya. No sé. Más o menos la primera fase tiene un promedio de 21 días. Y recuerda que puede irse hasta los 270. Entonces la segunda fase comenzaría después de los 21 días. Y en estas primeras 3 semanas es donde hay la complicación. Por ejemplo, se sabe que la muerte de Carrión fue por una complicación muy aparte de la anemia, por una infección sobreagregada que fue
la fiebre tifoidea, ¿no? La salmonela, que es una complicación que se ve. Gracias. Muy bien, delegado, yo creo que ya descargué la lista de participantes. Si no hay otra pregunta, dejamos el día de hoy la presentación y ya nos encontraremos cuando nos vuelvan a programar una actividad. Muchas gracias y quedamos Muchas gracias, en doctor. contacto.